Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Transporte al Éxito, espacio diseñado para que toquemos temas de logística, de comercio exterior, de distribución física internacional, almacenera, aduanas, todo en sí relacionado con importaciones y exportaciones para que se desarrollen de una forma eficiente. Hoy tengo nuevamente una invitada muy especial, que es Heidi Arandia, coordinadora del Departamento de Operaciones de un consolidador de carga. Muchas gracias por darte el tiempo de compartir acerca de toda tu experiencia en la parte operativa. Bueno, te voy a hacer preguntas frecuentes, más que nada para empezar, porque te voy a hacer una invitación para varios capítulos de lo que viene a ser el transporte terrestre. Una de las preguntas más frecuentes viene a ser acerca de la planificación como tal, o qué consiste una planificación o un carguillo directo e indirecto. Nosotros, la mayoría de los consolidadores, operadores logísticos, trabajamos muy fuerte las cargas full con el puerto de Arica y el puerto de Iquique. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿qué documentos se necesitan para solicitar una liberación dentro de una planificación en el puerto de Arica? Bueno, entonces para liberar hay que ver el tema de las navieras antes de que llegue a puerto, independiente si es Puerto Arica o Puerto Iquique, y se tiene que revisar el tema de la naviera con la cual se va a liberar. Para liberar, el proceso de la liberación, por ejemplo, con MSC solamente se cargan lo que son los comprobantes de SAN del Gate-In con el usuario y contraseña del importador. En este caso, por ejemplo, con las navieras APAC o con CMA, hay que hacer una carta de liberación, hay que enviar en un cuadro detallado los pagos que se está haciendo, como el EDS, el traslado, pero estos pagos se pagan en Chile. Entonces, antes que llegue a puerto, lo recomendable es liberar 2 a 3 días antes que llegue a puerto, dependiendo la naviera. Con MSC se puede hacer hasta 2 o 3 días antes, pero con APAC o CMA, por estos pagos que hay que hacer y girar a Chile, entonces lo recomendable es hacer por lo menos con una semana de anticipación, siempre y cuando la naviera nos va a notificar que ya está llegando la carga a puerto y cuáles son los pagos terrestres que hay que realizar. Ok, Heidi, ¿cuál es la diferencia entre una planificación con carguillo directo y otra con carguillo indirecto en el puerto de Arica? Así breve. Por Puerto Arica se realiza el tema de la SPB. Si es un contenedor de 20, se paga $36 y en caso de ser contenedor de 40, $46. A diferencia de un indirecto, el precio es el doble. Hacer un contenedor indirecto de 20 ya no es $36. Es por lo menos alrededor de $100, un poco más. O sea, al hacer una planificación, Ujú. cuando el carguillo es indirecto, le sale más caro al Más caro. importador. Sí, porque el contenedor llega a puerto y al hacer carguillo directo descarga el contenedor a piso y ya se procede a cargar. Al hacer indirecto se tiene como alrededor 2 o 3 días que puerto primero da prioridad a los carguillos directos y posterior ya viene lo que son los indirectos. O sea que no únicamente tendríamos que tomar en cuenta el precio, tenemos que tomar también el tiempo. Los El carguillos tiempo. directos son muchísimo más rápidos. Sí, y para hacer el carguillo directo ya tienes que tener toda tu documentación por lo menos 2 o 3 días antes. Más si es un tema de despacho anticipado, que se hace el pago de los tributos en fronteras, por lo menos una semana de anticipación, porque el carguillo directo es como dice, llega a puerto y carga de inmediato. El indirecto por lo menos son 3 días después de los carguillos directos que le dan prioridad. Ok, seguimos situados en el TPA, en el puerto de Arica. ¿Qué documentos te cobra la línea naviera que sí o sí deben ser pagaderos en Chile? Por Un ejemplo, ejemplo con alguna naviera. con una naviera, por ejemplo, con Hapag hay el EDS, el traslado, y con otras navieras hay la administración de contenedor, el Serenity. Estos pagos, pongamos un ejemplo, son $100, pero como son pagaderos en Chile y por la situación que está atravesando nuestro país con el tema del dólar, esos $100 hay que contemplar un giro y un tipo de cambio. De $100 más un giro más el tipo de cambio, de 100 pasa a ser a $300, se duplica. Entonces, eso en tema de costos al cliente le afecta. Entonces, lo más recomendable a veces es que estos pagos sean pagaderos en origen tras que zarpa para evitar pagarlos acá. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los problemas por los que la naviera no nos dejaría liberar un BLG? Que el BL no esté liberado en destino, que esté con emisión en origen, el tema del flete no esté pagado, o los costos, como le mencioné, los costos terrestres que no estén pagados, porque siempre se necesita o viene acompañado de la carta de liberación y los pagos. Mientras
el departamento contable de la naviera no nos confirme que se ha abonado este ingreso, no nos van a liberar. Pero más que todo también incluye el tema del vele, porque el vele en destino es más factible porque desde origen ya hay esa instrucción y no es necesariamente que nosotros entreguemos el vele original, pero si un vele en origen necesitamos llevar ese vele en físico a la naviera para que ellos nos los hagan el intercambio y ya nos los habiliten. Perfecto. Y creo que adicional a lo que estás mencionando, también habría que comentar a las personas que nos siguen que puede ser que ese contenedor ya hubiera arribado hace varios días, entonces la línea naviera te va a exigir un pago por anticipado de la demora o la sobreestadía y por eso no te está liberando. O en su defecto, ese importador hubiera movido otros contenedores, los cuales deban todavía el tema de demoras y sobreestadías a la naviera, por eso también no te dan la liberación como tal. O no sé, pero como decís, documentalmente tal vez no le pusieron la leyenda de carga en tránsito a Bolivia, entonces está bloqueado, hay que liberar. Hay que modificar el BL y por modificar, porque al no decir carga en tránsito a Bolivia, se toma en cuenta que es como un consumo chileno. Muchísimas gracias, Heidi. Hay muchísimo para conversar, varios temas. Por eso te decía al comienzo que te voy a hacer la invitación para varios capítulos posteriores. Entonces estás cordialmente invitada. Gracias, Licen. No se olviden que todos los viernes a las 8 de la noche tienen una cita en nuestro primer podcast de comercio exterior, Transporte al Éxito. Comparto.